Hacía 12 años que no tocaba a una mujer, y ahora, la primera que caía en sus brazos estaba casi destrozada. El doctor Alistair Finch ya no esperaba mucho de la vida. Vivía en silencio, solo en aquellas áridas colinas de Arizona, sin más compañía que el viento y el peso de unos recuerdos de los que nunca hablaba. A sus 45 años, sus manos, que una vez fueron las de un cirujano prometedor en Boston, se habían vuelto ásperas por la leña y el trabajo de una tierra que no perdonaba. Su pequeño consultorio, anexo a su cabaña, olía a una mezcla de trementina, hierbas secas, y el antiséptico olor del ácido carbólico. Era el olor de su fortaleza, la rutina metónica que lo mantenía a salvo de los fantasmas que lo habían empujado hacia el oeste. Cada amanecer era un calco del anterior. Café solo, hervido sobre la lumbre. Una revisión de sus escasos suministros médicos, ordenados con una precisión casi maníaca. Luego, se sentaba en el porche, observando cómo el sol teñió de sangre las cimas de las distantes mesetas, un espectáculo de una belleza tan brutal que le recordaba por qué había elegido aquel lugar para desaparecer. La gente de la pequeña comunidad minera de Red Creek, a medio día de camino, sabía que el Dr. Finch era un hombre de pocas palabras y manos hábiles. Venían por huesos rotos, fiebres o heridas de bala. Él los curaba, aceptaba a cambio alguna gallina o un saco de harina, y los despedía con la misma cortesía distante, volviendo a encerrarse en su santuario de silencio. A veces, mientras limpiaba sus instrumentos bajo la luz de un candil, una idea lo asaltaba. Se puede huir de un lugar, pensaba, pasando un paño por el frío acero de un bisturí. Pero nunca se huye del hombre que eras allí. Era una verdad tan dura y afilada como la roca que lo rodeaba. Una lección que la soledad le había enseñado a la fuerza. Aquella tarde, el sol de finales de otoño golpeaba con una furia inesperada. Alistair estaba moliendo raíz de consuelda, cuando el sonido de cascos de caballo galopando frenéticamente rompió la quietud. No era el trote cansado de un minero, sino una carrera desesperada. Se puso en pie justo cuando un hombre corpulento, un ranchero llamado Silas, a quien le había brillado un brazo el año anterior, llegaba al claro con el rostro desencajado por el pánico. Su caballo resoplaba, cubierto de espuma, y en sus brazos llevaba una carga que parecía un fardo de harapos. «Doctor, por el amor de Dios, ayúdeme», gritó Silas, casi cayéndose en el caballo al intentar desmontar con su bulto. Alistair bajó los escalones del porche, su rostro una máscara impasible, pero sus ojos, de un azul acerado, evaluaban la situación con rapidez. «Tráela adentro», dijo con su voz grave, una voz poco acostumbrada al uso. Dentro, sobre la estrecha camilla de exploración, el fardo de harapos cobró una forma terriblemente humana. Era una mujer, o lo que quedaba de ella, joven, quizá no más de 20 años. Su piel, de un tono oliváceo que hablaba de raíces mexicanas, estaba cubierta de una capa de suciedad y sangre seca. Su cabello negro y espeso estaba enmarallado con hojas y ramas. Estaba inconsciente, con una respiración tan superficial que Alistair tuvo que acercarse para asegurarse de que aún vivía. Llevaba puesto algo que alguna vez pudo haber sido un vestido, ahora reducido a jirones que apenas cubrían su cuerpo esquelético. «La encontré junto al arroyo seco, al norte del cañón», explicó Silas, con la voz entrecortada por el esfuerzo y la conmoción. «Parece que lleva días bandeando. No reacciona, no sé quién es ni de dónde viene». «Gracias por traerla, Silas. Yo me encargo», dijo Alistair, ya moviéndose por el consultorio con una eficiencia que desmentía sus años de aislamiento. Calentó agua, buscó vendas limpias y sacó un pequeño frasco de laudano. Era un autómata, un profesional refugiándose en su oficio para no pensar, para no sentir. Creando un vacío de curiosidad sobre el origen y el estado de la mujer, obligando a la audiencia a seguir viendo para descubrir su historia. Cuando Silas se fue, un silencio denso llenó la pequeña habitación, solo roto por la respiración casi imperceptible de la desconocida. Alistair se detuvo un momento, observándola. Cada costilla se marcaba bajo su piel,
Sus mejillas estaban hundidas y sus labios agrietados y pálidos. Quienquiera que fuese, había pasado por un infierno. Con cuidado comenzó su trabajo. Primero, las heridas. Se dijo a sí mismo, un mantra para mantener a raya cualquier emoción que amenazara con aflorar. Empezó a limpiar su rostro con un paño húmedo. Debajo de la suciedad emergieron rasgos de una belleza delicada, ahora devastada por el sufrimiento. Pero fue cuando sus párpados temblaron y se abrieron que el mundo de Alistair se inclinó sobre su eje. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en él. No había entendimiento en ellos, solo un terror puro, animal. Un terror tan profundo que lo dejó helado. Vio sus labios moverse intentando formar palabras que no salían. Solo un gemido ahogado. Y entonces ella intentó retroceder, arrastrándose lejos de él en la estrecha camilla a pesar de su evidente debilidad. «Tranquila», dijo Alistair, con una suavidad que no había usado en más de una década. «No voy a hacerte daño. Soy médico». Pero sus palabras no la alcanzaron. Solo el movimiento de sus manos al acercarse con el paño la hizo encogerse aún más con un sollozo seco y desgarrador. Se dio cuenta de que no solo estaba herida físicamente, estaba rota por dentro. 12 años de soledad no lo habían preparado para esto. La miseria humana en su forma más cruda y vulnerable. Utilizando la vulnerabilidad del personaje para activar el instinto protector de la audiencia y aumentar la inversión emocional. Comenzó a examinarla con una distancia profesional, notando los cortes y las magulladuras. Tenía una herida profunda en el antebrazo, sucia e infectada, que necesitaría puntos. Había marcas en sus muñecas y tobillos, como si hubiera estado atada. Mientras limpiaba la herida del brazo, ella observaba cada uno de sus movimientos, tensa como un animal en una trampa. Pero no luchó. Parecía haber agotado todas sus fuerzas. Cuando terminó con el brazo, supo que tenía que examinar el resto de su cuerpo. Los harapos que llevaba por vestido estaban pegados a su piel por la sangre y el sudor y le impedían ver la extensión de sus heridas. Necesito quitarte esto, para ver si tienes más heridas», dijo él, su voz sonando extraña en la quietud. «Está sucio. Podría infectar cualquier otra herida que tengas». Fue entonces cuando la verdadera resistencia comenzó. Negó la cabeza frenéticamente. Sus ojos oscuros se llenaron de un pánico renovado y desesperado. Con una fuerza que parecía imposible para su frágil estado, se agarró a los jirones de tela, cubriéndose el pecho y el torso. Un gemido lastimoso escapó de sus labios. Un sonido que era a la vez una súplica y una advertencia. «Por favor, escúchame», insistió Alistair, manteniendo la calma a duras penas. El médico en él sabía que era necesario, pero el hombre que llevaba 12 años escondido, sentía una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la compasión. «Por favor, prometo que seré cuidadoso», volvió a negar, con lágrimas silenciosas ahora rodando por sus sucias mejillas. Sus manos, pequeñas y cubiertas de arañazos, se aferraban a la tela como si fuera su última ancla en el mundo. La súplica en sus ojos era tan elocuente que le atravesó el corazón. «Por favor, no me quites el vestido». Alistair se detuvo, el conflicto ardiendo en su interior. La ética de su profesión contra la humanidad de respetar su terror, pero vio el color enfermizo de la piel alrededor de un desgarro en la tela sobre su hombro, un tono que gritaba infección. No tenía elección. La decisión se basa en una clara necesidad médica, estableciendo una base moral sólida para sus acciones. «Lo siento», susurró, más para sí mismo que para ella, «pero debo hacerlo». Y el doctor lo hizo, con una lentitud insoportable, con la delicadeza de un hombre que desactiva una bomba. Apartó sus dedos frágiles pero decididos de la tela. Ella cerró los ojos con fuerza, un sollozo silencioso sacudiendo todo su cuerpo. Con cuidado, él tiró del borde rasgado de la tela, apartándola de su hombro. Y entonces lo vio. No era una herida. Bajo la luz del candil, marcada a fuego sobre la piel de su hombro, había una cicatriz.
No era una cicatriz accidental, sino una marca deliberada, un símbolo, una espiral retorcida y cruel con una pequeña cruz en el centro. No era algo que uno hubiera esperado encontrar en el cuerpo de una desconocida herida en el bosque. Pero, ¿quién entonces había podido ayudar a la pobre niña? El mundo de Alistair dejó de girar. El aire se le escapó de los pulmones en una exhalación siseante. El paño húmedo se le cayó de la mano, aterrizando con un golpe sordo en el piso de madera. Y empezó a temblar. No era un temblor de frío ni de nervios, sino un temblor profundo, visceral, que nacía en la boca del estómago y se extendía por sus miembros como una plaga. Sus manos, esas manos firmes y seguras de cirujano, temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas en puños para detenerlas, porque conocía esa marca. La había visto antes, una sola vez, hace mucho, mucho tiempo, en su peor noche de la vida. Acelerando el ritmo tras la revelación para enganchar a la audiencia, seguido de un desarrollo más lento para construir la relación y profundizar el misterio. El temblor no cesaba. Era como si un terremoto estuviera ocurriendo dentro de él, sacudiendo los cimientos de la fortaleza que había construido durante 12 años. Alistair se apartó de la camilla, tropezando hacia atrás hasta que su espalda golpeó los estantes de madera, haciendo que los frascos de vidrio tintinearan ominosamente. La mujer en la camilla lo observaba con ojos desorbitados, su miedo ahora mezclado con una confusión desconcertada al ver la reacción del médico. El cazador se había convertido en la presa, aterrorizado por la marca de su propia presa. La marca, ese símbolo infernal, la firma de un monstruo. Hacía 12 años, en Boston, lo había visto en un colgante de plata que llevaba un hombre, justo antes de que ese hombre destrozara su vida, llevándose a su esposa y a su pequeña hija. El hombre se llamaba Silas Blackwood, un comerciante corrupto con ojos de depredador que había jurado vengarse de Alistair por un testimonio judicial. La policía nunca encontró ni a su esposa, Sarah, ni a su hija, Lily. Se habían desvanecido como si la tierra se las hubiera tragado. Pero él sabía que Blackwood estaba detrás de todo, aunque nunca pudo probarlo. Esa marca era su símbolo, el emblema de su imperio clandestino. Y ahora estaba aquí, en su consultorio, en medio de la nada, marcada a fuego en la piel de una desconocida. ¿Quién te hizo eso? La voz de Alistair era un susurro ronco, casi irreconocible. La mujer se encogió, sin responder. ¿Era miedo o no lo entendía? Quizás ni siquiera hablaba inglés. La desesperación se apoderó de él, una vieja y amarga conocida. Había tantas preguntas ardiendo en su mente que sentía que le iban a estallar. ¿Quién era ella? ¿Conocía a Blackwood? ¿Estaba él aquí en Arizona? ¿Podía ella saber qué les había pasado a Sarah y Lily? Sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente. Primero el médico, después el hombre. Se repitió. Tenía que tratar sus heridas, tenía que mantener la vida. Ella era su única pista, su única conexión con la pregunta que había devorado su alma durante una década. Con un esfuerzo monumental, Alistair enderezó su postura. El temblor disminuyó, reemplazado por una gélida determinación. Volvió a la camilla. Ella se tensó, pero esta vez él no se detuvo. Con una precisión clínica, cortó los restos del vestido con tijeras, descubriendo la verdadera extensión de la crueldad que había sufrido. Su cuerpo era un mapa de dolor, con moratones y cortes que confirmaban sus sospechas. No solo había sido atada, había sido golpeada. La rabia, una emoción que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, burbujeó en su pecho, caliente y peligrosa. Era la rabia de un hombre que no había podido proteger a su propia familia y que ahora se encontraba ante la víctima de un mal idéntico. Suturó la herida de su brazo, limpió y vendó los demás cortes. Ella soportó todo en un silencio absoluto, con lágrimas mudas cayendo por sus sienes. Cuando terminó, la cubrió con una manta de lana áspera
y la levantó en brazos. Apenas pesaba. La llevó a la pequeña habitación de invitados de su cabaña, un cuarto que no se había usado en años, y la depositó suavemente en la cama. Él mismo durmió en una silla en el consultorio esa noche, demasiado atormentado por el fantasma de esa marca para poder descansar. Al día siguiente, Silas regresó, trayendo un poco de caldo de su esposa y una mirada inquisitiva. «¿Cómo está ella, Doc?», preguntó el ranchero, observando la puerta cerrada de la habitación de invitados. «Débil, pero estable. Está recestando», respondió Alistair, su rostro tan cerrado como siempre. Pero Silas, un hombre acostumbrado a leer la tierra y a sus criaturas, notó una nueva tensión en él. «¿Se sabe algo de ella? ¿Quién es?». «Aún no. Alistair era un maestro de la evasión. No habla, necesita tiempo». Silas asintió lentamente. «Bueno, la señora Gable dice que le traerá algo de ropa decente mañana. No está bien que una mujer esté sin nada. La comunidad se cuida a sí misma». Alistair simplemente asintió, agradecido por la oferta, pero incómodo con la atención. Quería mantenerla aislada, un secreto, pero sabía que era imposible. En el oeste no había secretos. Poco a poco, sin embargo, empezó a notar pequeños cambios. Un día, al entrar, la encontró sentada en la cama, envuelta en la manta, en lugar de tumbada y fingiendo dormir. Otro día, vio que había intentado peinarse el pelo con los dedos. Eran pequeños signos de que el espíritu dentro de ella no estaba completamente muerto. Una tarde, una semana después de su llegada, Alistair le llevó un plato de estofado. Ella estaba de pie junto a la ventana, vestida con un sencillo vestido de algodón que le había traído la señora Gable, mirando hacia las colinas. Cuando él entró, se sobresaltó y retrocedió hacia una esquina. Alistair dejó el plato en la mesita. «No tienes por qué tenerme miedo», dijo, y por primera vez dejó que un atisbo de su propia pena se filtrara en su voz. «Yo también he perdido cosas. También tengo cicatrices». Ella lo miró, y por un instante vio un cambio en su expresión. El terror retrocedió 1 milímetro, reemplazado por una chispa de curiosidad. Vio sus ojos bajar hacia sus propias manos, las manos de cirujano que habían intentado salvar a tantos, pero no a los que más importaban. Él no apartó la mirada, dejó que ella viera la verdad de su dolor. Ese fue el punto de inflexión, el primer ladrillo que se movía en el muro que ambos habían construido a su alrededor. La noche siguiente, la tormenta que había estado amenazando finalmente estalló. Un aguacero violento se abatió sobre el desierto y los truenos retumbaban como cañones entre los picos de las montañas. Alistair estaba en su consultorio, intentando leer a la luz de un candil, cuando un grito ahogado llegó desde la cabaña. Corrió hacia ahí y la encontró acurrucada en la cama, temblando incontrolablemente con cada relámpago que iluminaba la habitación, con los ojos fijos en la ventana como si esperara que el mismísimo diablo entrara por ella. El miedo en su rostro era tan primal, tan absoluto, que Alistair actuó sin pensar. Se sentó en el borde de la cama. «Shh, es solo una tormenta», dijo en voz baja. «Aquí estás a salvo». Pero otro trueno, más fuerte que el anterior, la hizo gritar de nuevo, un sonido crudo de puro pánico, y en ese momento hizo algo que no había hecho en 12 años. Extendió la mano y con delicadeza le cogió la suya. Su mano estaba helada, pero no la apartó. Se aferró a él con una fuerza sorprendente, sus nudillos blancos. «La oscuridad», susurró ella, y Alistair se quedó paralizado. Había hablado. Las palabras eran apenas audibles en un inglés con un fuerte acento español, pero eran palabras. «La oscuridad. Él viene en la oscuridad. ¡Con el fuego!», continuó ella con la voz rota por el terror, sus ojos aún fijos en la ventana. Él entendió. El sonido de la tormenta, el fuego de los relámpagos, le estaba recordando el momento en que le hicieron la marca. La rabia volvió a surgir en él, feroz y protectora. «No vendrá. No aquí», dijo él, su voz firme, autoritaria. Se quedó con ella durante horas, sujetándole la mano, hablando en voz baja sobre cosas triviales. El clima, los coyotes, las estrellas, hasta que la tormenta pasó y sus temblores amainaron. Por primera vez,
Ella no lo miraba como a un carcelero, sino como un ancla en un mar embravecido. Al día siguiente, algo había cambiado irrevocablemente. Ella empezó a hablar. Pequeñas frases al principio. Le dijo que su nombre era Elena. Le contó en fragmentos elíticos y aterradores sobre un campamento en las montañas, un lugar dirigido por un hombre llamado Blackwood, donde chicas malas eran castigadas y vendidas. El rompecabezas en esa mente de Alistair empezó a tomar forma. Blackwood estaba aquí y estaba traficando con mujeres. La sangre de Alistair se hirvió y se congeló al mismo tiempo. Pero todavía faltaba la pieza más importante. «¿Mi familia?», preguntó una tarde, incapaz de contenerse más. Hace 12 años se llevó a una mujer, Sarah, y a una niña, Lily. ¿Has oído hablar de ellas? Elena lo miró, sus ojos llenos de una tristeza insondable, y negó la cabeza. «Muchas chicas», susurró, «nombres que se olvidan, rostros que se desvanecen». La esperanza, tan cruel y frágil, se marchitó dentro de él. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con volver a consumirlo, Elena hizo algo inesperado. Se acercó a él y con un dedo tembloroso tocó la cicatriz de una vieja herida de cuchillo en su mejilla. «Tú también», dijo. En ese simple gesto, vio un universo de comprensión. Ella lo veía, no solo al médico, sino al hombre herido que había debajo. Y él la veía a ella. No solo a la víctima, sino a la sobreviviente. La paz, sin embargo, era una ilusión. Una tarde, mientras cortaba leña, vio a un jinete acercándose. No era Silas ni nadie de Red Creek. Era un extraño, con un rifle cruzado sobre el regazo y una mirada dura. Alistair sintió una premonición helada. Habían sido encontrados. El hombre se detuvo a una distancia prudente. «Busco a un médico», dijo el extraño, sus ojos recurriendo en la cabaña. «Tengo un hombre con una herida de bala. Me han dicho que usted es el único en 50 millas». «Tráigalo», respondió Alistair, su mano casualmente cerca de la ya que había estado usando. Pero entonces los ojos del extraño se desviaron hacia la cabaña donde Elena por un instante se había asomado por la ventana. Una sonrisa lenta y fea se dibujó en el rostro del hombre. «También he oído que tiene compañía inesperada. Doctor, una mercancía perdida. El jefe paga bien por su devolución». El momento se detuvo. El mal de que había huido durante 12 años estaba a su puerta. Iniciando el acto directamente con la confrontación climática para maximizar la tensión y el impacto emocional, cumpliendo la promesa del clímax del acto 2. «Ella no es mercancía», replicó Alistair, su voz peligrosamente baja. El mango del hacha se sentía frío y sólido en su mano, y no va a ninguna parte. El extraño soltó una carcajada áspera. «Creo que el jefe Blackwood tendrá algo que decir al respecto. Él está en camino, doctor, con sus hombres. Solo ha venido a dar un aviso». La amenaza flotaba en el aire, pesada y sofocante como el polvo del desierto. Debería haberla dejado en el arroyo. El jinete se dio la vuelta y se marchó al trote, dejando a Alistair en un silencio cargado de aprensión. Blackwood. El nombre era como un veneno en sus oídos. Estaba aquí y venía por Elena, a por él. La guerra que había intentado evitar durante 12 años finalmente lo había encontrado en su remoto santuario. Corrió adentro. Elena estaba de pie en medio de la habitación, pálida como un fantasma. Lo había oído todo. «Dejo irme», susurró, el terror de antaño de vuelta en sus ojos. «Él te matará». «No», dijo Alistair, y la palabra resonó con una autoridad que no había sentido en años. Agarró su brazo suavemente, pero con firmeza. «Esta vez no huyo. Esta vez no perderé a nadie más. Esta vez lucho». Vio algo cambiar en los ojos de Elena. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por una chispa de asombro, de esperanza. Era la primera vez que alguien luchaba por ella. Alistair no era un pistolero, era un sanador, pero los años en la frontera le enseñaron a sobrevivir. Tenía un viejo rifle Winchester y una escopeta. Sabía que no eran rival para una docena de hombres, pero era mejor que nada. Pasó las siguientes horas atrincherándose, bloqueando las ventanas, preparando munición. Elena trabajaba a su lado en silencio.
rasgando sábanas para hacer más vendas, su miedo transformado en una tranquila determinación. Se movían juntos, un equipo forjado en el crisol del trauma compartido. «¿Sabes?», dijo ella de repente, su voz apenas un susurro, mientras colocaba una pila de cartuchos junto al rifle. «El colgante, el que mencionaste, el de la marca, lo vi. Lo llevaba la hija». «¿La hija? ¿La hija de Blackwood?». Elena asintió. «Sí, lo llevaba a veces. Tenía la misma edad que yo. Se llamaba Lillian». «Lillian. No Lily. Lillian». Una parte de él se rompió. Durante 12 años, se había agarrado a la idea de que Blackwood tenía a su Lily, que si podía encontrar a Blackwood, podría encontrarla a ella. Pero era la hija de Blackwood la que llevaba el colgante, no la suya. La última ascua de esperanza que había albergado se convirtió en cenizas. Justo entonces, un disparo resonó desde las colinas, haciendo añicos una de las ventanas del consultorio. Habían llegado. El asedio comenzó al anochecer. Los hombres de Blackwood eran profesionales. Se movían en la oscuridad, disparando desde la cobertura de las rocas y los árboles. Alistair devolvió el fuego, con moderación, haciendo que cada bala contara. Elena recargaba la escopeta, sus manos sorprendentemente firmes. El consultorio se llenó del olor acre de la pólvora. Lucharon codo a codo, dos almas rotas encontrando una extraña plenitud en medio de la violencia. «Podemos huir por el viejo túnel de la mina que hay detrás de la cabaña», susurró Alistair en un momento de calma. «Conecta con los cañones, podríamos despistarlos». Pero antes de que pudieran moverse, una voz retumbó desde fuera, amplificada por el silencio del desierto. «Finch, salga con las manos en alto. Ya sabe que no puede ganar. Entregue a la chica y quizás viva para remiendar a otro vaquero». Era él, la voz de Silas Blackwood, suave, culta y llena de maldad. Alistair miró a Elena. Vio el terror en sus ojos, pero también una nueva fuerza. «Él no parará», dijo ella. «Lo sé», respondió él. Y en ese momento una nueva paz descendió sobre Alistair. La huida había terminado. Le entregó el rifle a Elena. «Sigue disparando si se acercan. Yo voy a ponerle fin a esto». Antes de que pudiera protestar, Alistair salió por la puerta trasera. Se movió en las sombras, un fantasma en su propio terreno, rodeando la cabaña. Vio a Blackwood de pie junto a una gran roca, dirigiendo a sus hombres, su silueta recortada contra la luna. Y Alistair solo tenía su bisturí. La herramienta de un sanador, que ahora se convertiría en el arma de un vengador. Saltó de las hombres como una pantera, derribando a Blackwood. Rodaron por el suelo polvoriento, un torbellino de violencia desesperada. Blackwood era más fuerte, pero Alistair estaba impulsado por 12 años de dolor reprimido. Hubo un desplayo de acero bajo la luna, un grito ahogado, y luego silencio. Alistair se levantó, temblando, el bisturí ensangrentado en su mano. Silas Blackwood yacía inmóvil, con los ojos abiertos al cielo estrellado, la marca de su propio mal reflejada en ellos para siempre. Los hombres de Blackwood vieron a su líder caído y vacilaron. Sin su cabeza la serpiente estaba muerta. Unos pocos disparos más y luego se desvanecieron en la noche. Alistair volvió a la cabaña. Elena estaba allí, con el rifle en mano, ilesa. Cuando lo vio cubierto de polvo y sangre, se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió hacia él. Lo abrazó, y él por primera vez en 12 años se permitió devolver un abrazo, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga. Había terminado. Al amanecer, enterraron a Blackwood en una tumba sin nombre. Mientras Alistair echaba la última palada de tierra, Elena se acercó. «Lo siento», susurró ella, «por tu hija, Lily». Alistair miró el horizonte donde el sol empezaba a pintar el cielo con colores de promesa. Quizás esta era mi segunda oportunidad. No para encontrarla a ella, sino para asegurarme de que ninguna otra chica tuviera que pasar por lo que ella pasó. La sabiduría de esa verdad lo llenó de una paz inesperada. «Mi guerra ha terminado, Elena». Se quedaron en silencio, observando el nuevo día,
La cabaña estaba acribillada a balazos. Su tranquila existencia estaba destrozada. Pero en medio de las ruinas, algo nuevo había nacido. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella. Él la miró a ella, a esta mujer que había entrado en su vida como un huracán de dolor y lo había despertado de su largo sueño. Vio la fuerza en sus ojos, la resistencia en su alma, y por primera vez en mucho tiempo, vio un futuro. Creo que empezaré a reconstruir. Tenemos mucho trabajo que hacer. Esta comunidad creo que todavía me necesita, y creo que yo también te necesito a ti». Elena sonrió, una sonrisa genuina y radiante que transformó su rostro. Tomó su mano, sus dedos se entrelazaron. «Juntos entonces», dijo ella. Mientras el sol de Arizona se elevaba sobre el desierto, no iluminaba a un médico ermita y una víctima rota, sino a dos sobrevivientes, dos almas con cicatrices, que en lugar de ser destruidas por el pasado, habían elegido construir un futuro sobre sus cenizas. Y por primera vez, el consultorio de Alistair Finch no olía a soledad, sino a la fragancia inconfundible de un nuevo comienzo. Si esta historia te ha conmovido, si creas en el poder de las segundas oportunidades y en que incluso las cicatrices más profundas pueden ser el comienzo de una nueva historia, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Te mantendrá aquí, mismo, con nosotros, donde las historias del viejo oeste nos recuerdan no solo quiénes fuimos, sino quienes todavía podemos elegir ser.